Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestra entrevista de hoy lunes en Valor Futuro TV. Hoy nos acompaña nuevamente Gabriela Clivio, gerente de estrategia de Vantrust Capital, para poder analizar las últimas noticias económicas, tanto internacionales como locales. Gabriela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Connie? Contame. Muy bien. Gabriela, bueno, supimos primero una noticia bastante sorpresiva en China con esta caída del PIB de 7,7%, bastante por debajo de lo que se estaba esperando. ¿Tú crees que es una caída relevante? ¿Cómo nos puede afectar a nosotros? ¿Cómo lo ves? Yo creo que a nivel de mercado la cifra de crecimiento de China por abajo de lo que se esperaba es lo que está impactando hoy a las bolsas, que están todas con un comportamiento negativo. Así y todo, yo creo que no es para tanto, ¿no? Porque estamos hablando de que el mercado esperaba un crecimiento de 8% y el crecimiento finalmente fue 7,7%. O sea, no me parece que el crecimiento apenas por debajo de lo que se esperaba sea lo que puede explicar el comportamiento de tanto de las bolsas como de los commodities. Me parece que hay más un tema de sobrereacción a la cifra esta que lo que justifican los fundamentos en realidad. Ahora, de todas maneras, el cobre se está desplomando. Totalmente, sí, el cobre está cayendo casi un 3,4%, digo, casi un 4%, digo, sí, sin duda. Yo creo que con el cobre también, digo, hay un tema de que no... Hay un tema, digo, independientemente de todo, digo, no por la problemática que se está viviendo en Chile, digamos, sino más que nada a nivel mundial por un tema de que no se sabe exactamente la cantidad de inventarios. Entonces eso hace que el precio del cobre pueda sobrereaccionar a pequeñas o a noticias, digamos. Creo que eso es lo que puede pasar con los commodities. Perfecto. Gabriela, bueno, siguiendo en el ámbito internacional, en Japón vemos que finalmente entran estas medidas de estímulo para esta economía, principalmente para combatir la deflación y otros aspectos importantes. ¿Tú crees que esto puede aliviar el panorama económico en Japón o crees que es una medida yo creo que sí. menor? No, yo creo que no es una medida menor. O sea, creo que a diferencia de lo que piensa la gente, el común de la gente está convencida de que Japón no ha hecho lo suficiente en estos años que lleva de estancamiento, lo cual no es cierto porque Japón varias veces implementó programas de alivio cuantitativo. El gran tema con Japón es que hay una industria bancaria, financiera, por decirlo de alguna manera, que está sobredimensionada y que de alguna forma tiene que disminuir su tamaño y ser eficiente y dejar de prestarle a estas empresas zombies que en el fondo se le presta porque es más fácil seguir con este mecanismo de asignar préstamos. Pero dicho eso, o sea, el tema de este programa de alivio cuantitativo tan importante, ya se había anticipado, digamos, que Japón iba a aceptar las autoridades monetarias una inflación mayor, pero el hecho de hacer este programa de alivio cuantitativo tan importante tuvo la consecuencia de que se depreciara la moneda local y eso de alguna forma favorece a las exportaciones, ¿no? Entonces eso es una mejora en la competitividad de la economía, interesante, digo, en una economía que siendo que las exportaciones son un motor para el crecimiento. Entonces sí creo que es algo positivo, digamos, aunque no estoy de acuerdo con quienes dicen que es la primera vez que se implementa un programa de alivio cuantitativo en Japón, porque no lo es. O sea, tú eres más optimista, porque hay muchos analistas también que tienen visiones bastante negativas o pesimistas de lo que pueda pasar en Japón. Yo creo que la visión pesimista está en el sentido de que lo que finalmente siempre pasa y la razón por la cual finalmente las medidas no logran sostener el crecimiento o que se reactive el crecimiento en esta economía es que se necesita una reforma en serio y un achicamiento del tamaño del sistema financiero. Eso todavía no se ha atacado. Entonces, y eso va a implicar la quiebra de algunos, o sea, que quieren algunos bancos, va a implicar que quieren algunas empresas. Digo, hay un tema con prácticas en asignación de créditos, ponte tú, que eso no se ha atacado, pero me parece que no hay que ser tan negativo tampoco porque es un programa muy importante y siempre y cuando se esté reactivando en las exportaciones me va a mejorar la situación de lo que hasta hace poco era la segunda economía del mundo, digamos. No hay que perder eso en perspectiva, hay que poner eso en perspectiva también, ¿no? Japón hoy en día es la tercera economía del mundo. Perfecto. Gabriela, bueno, se nos acaba el tiempo, así que me gustaría cerrar nuestra entrevista preguntándote por un tema local. Ya vimos que el Banco Central vuelve a mantener la tasa en 5%, sí. No hay variación y tampoco vemos intervención cambiaria. Primero, ¿qué te pareció mantener la tasa? Y segundo, ¿crees que se descarta una intervención cambiaria hoy?
Yo creo que mantener la tasa era lo que lo que tenía que pasar, digamos, dadas las cifras de inflación que estamos viendo, digamos. El panorama que estamos viendo en materia de inflación no justificaba una alza de tasa. Lo que sí que tengo claro que en el fondo el país se esperaba, digamos, que Chile el crecimiento se desacelerara hacia finales del año pasado, cosa que no sucedió, y no solamente no se desaceleró, sino que en el fondo hay una demanda que está creciendo bastante por arriba de la oferta, o sea, hay presiones por el lado de la demanda. El tema es que, y bueno, y eso de alguna forma también, junto con el precio del cobre, está presionando a la baja el dólar. Y el tema es que también el diferencial de tasas que hay hoy en día entre una tasa chilena que está a 5% y una tasa de Estados Unidos que está casi en niveles de 0%, eso implica que hay flujos de entrada y eso presiona hacia la baja del tipo de cambio. El Banco Central también la semana pasada dio a conocer el IPOM, y en el IPOM dice claramente que hay una desviación del tipo de cambio real que está un poco por debajo de lo que es el promedio histórico, lo cual de alguna forma me haría pensar en que en algún minuto el Banco Central podría llegar a intervenir. Intervenir, también tiene o sea, yo también, si lo vemos desde el punto de vista histórico, una de las últimas veces que el Banco Central intervino, la razón que expuso fue que su nivel de reservas internacionales sobre PIB estaba muy bajo, estaba en niveles del 15% y quería llegar a estar en un 20%. Hoy en día el nivel de reservas internacionales del Banco Central sobre el PIB está en 15%. Y las intervenciones han demostrado ser costosas, porque por un lado también hay que esterilizarlas, digamos, claro. Entonces esterilizarlas implica subir la tasa, lo que también le juega después en contra del tipo de cambio. O sea, las intervenciones son costosas y además en el corto plazo son efectivas, pero en el mediano y largo plazo no son efectivas. Lo que hay que hacer es mejorar la competitividad. ¿Que hay presiones para que el Banco Central intervenga por parte del sector exportador? Sí, es verdad. Que a estos niveles yo creo que el Banco Central no va a intervenir, también lo creo, que a estos niveles no va a intervenir. Perfecto. Bueno, Gabriela, te damos las gracias. Como siempre ha sido un placer contar contigo para Valor Futuro. Un placer. Conversábamos con Gabriela Clivio, gerente de estrategia de Van Trust Capital, para poder analizar estas noticias que provienen de la economía internacional, de la mano de China, con este PIB que sorprendió a la baja, también estas medidas de estímulo en Japón y las noticias que conocimos a nivel local por parte del Banco Central. Que estén muy bien.